Tras el incendio de Notre Dame, parte importante de la catedral se perdió, lo que abrió la posibilidad y polémica sobre un posible rediseño de la aguja y techo del edificio. Se hicieron varias propuestas, entre ellas varias más modernistas o hasta posmodernas, con techos y agujas de cristal que le darían una imagen más acorde a espacios más contemporáneos. Esto generó un rechazo fuerte por parte de quienes lo veían como un ataque frontal a la tradición europea del arte y la arquitectura no moderna. Y luego otro grupo apoyó la idea al verlo como un ataque a los conservadores, la derecha y grupos supuestamente alineados en el rechazo a la izquierda. Por su parte, otros celebraron el incendio al verlo como un daño a la religión católica. Y así, la pérdida de un trozo de historia se dio entre risas, peleas y fantasías de supuesta revolución. Para unos, Notre Dame representa una opresión, un poder atado al pasado y una señal de un mundo retrógrado. Para otros, la grandeza y la belleza de una Europa con un orden anterior supuestamente mejor. Pero, ¿quién tiene razón? Parece que nadie. Porque para empezar, Notre Dame no tiene propiamente un estado original. Es una obra que desde que inició su construcción en el siglo XII no ha dejado de tener cambios, como la aguja que se quemó, que no fue puesta y diseñada hasta el siglo XIX. Y por otro lado, si se llega a destruir o remodelar Notre Dame, no hará que si llegó a causar algún agravio, vaya a desaparecer o retribuirse este. Notre Dame no es un ente moral. No puede ir a la cárcel. Su destrucción en realidad solo dañaría a la gente de ahora y a la gente del mañana. Así que para poder hacer eso de restaurar Notre Dame a su estado original, hay que preguntar, ¿a su estado antes del incendio o a su estado antes de cuál cambio? Lo que lleva a otras tres preguntas. 1. ¿Existe o se puede mantener un original de monumentos, archivos y más? 2. ¿En qué momento un algo pasa a ser su versión original o real y por tanto se le debe de mantener incorrupto? Y por último, ¿se puede o se debería cambiar o borrar las cuestiones culturales o históricas que un grupo puede llegar a considerar como opresivas o como un medio de opresión? O ya, en resumen, ¿quién elige a lo malo y a los malos de la historia? Estaremos resolviendo todo esto, pero aquí recalco que todo lo dicho es parte de una pelea de bandos en que se quiere moldear la cultura a través del desprecio y por tanto del aprecio a tipos o formas de arte, cultura y hasta formas de entretenimiento. Aquí se han creado conceptos como la apropiación cultural, que básicamente indica que hay culturas que se adueñan de elementos de otras culturas como una forma de dominación. Este concepto, que puede llegar a sonar muy bien, en realidad es un concepto que cuando lo pongamos frente a los hechos, veremos que está lleno de errores y contradicciones, y que peor aún, lejos de mostrar una capacidad reflexiva superior por parte de las personas contemporáneas, nos muestra una peligrosa ceguera disfrazada de confianza y supuesta reflexión. Curiosamente, pero también necesariamente, para solucionar todas las cuestiones mostradas, ahora vamos a ver el caso de eso a lo que no se le está despreciando, sino de eso que va en creciente aprecio. Todo para mostrar quién de verdad va a ganar estas batallas culturales y artísticas. Y para mostrar que es más básico de lo que creemos, sin recurrir a lecturas de buenos y malos a lo película de Disney. Despacito. Sí. Despacito, el mega éxito de reggaetón de Luis Fonsi y Daddy Yankee, ha sido el punto de inflexión de un debate similar al ya mencionado, que critica y cuestiona a quién le pertenece el reggaetón. Se critica que los blancos, sí, esa es la expresión usada por los críticos comentaristas, han comenzado a adueñarse del reggaetón transformándolo a su gusto y sin tomar todo su contexto y trasfondo latino. Básicamente que el reggaetón pertenece a la comunidad latina y que debe mantenerse íntegramente latino para el mundo. Lógicamente que solo los latinos pueden elegir si se cambia o no, que solo los latinos poseen legitimidad para elegir qué ocurre o no con el reggaetón.
Si lo extrapolamos al caso de Notre Dame, el debate sería sobre quién posee de verdad la elección para decir qué ocurrirá con Notre Dame, qué es legítimo y qué no lo es. Pero regresando, toda esta crítica se da haciendo hincapié en el remix de Despacito con Justin Bieber, el cual consideraron una forma de blanquear, sí, otra vez, palabras de ellos, Despacito para el gran público de Estados Unidos y Europa, el cual se acusa tuvo más éxito que su versión original. En esto es claro que a raíz que el reggaetón gana más y más mercados, se le van añadiendo matices más abiertos de corrección política, así como consideraciones de gente que le defiende como riqueza cultural, música urbana y música para bailar y no para juzgar. Más y más artistas se suman lentamente al fenómeno al punto en que el reggaetón ya llega a ser considerado como pop. Es decir, desde que el reggaetón se va haciendo pop, todos estos insultos raciales y clasistas contra sus oyentes se van transformando en aceptación de la diversidad. Algo parecido a la historia del hip hop estadounidense, donde muchos de los primeros grandes exponentes llegaron a ser considerados como prácticamente delincuentes, mismos sujetos que ahora mismo pueden salir en una película infantil o ser considerados superestrellas de la música. Entonces, los críticos tienen razón, el reggaetón es latino y no debería blanquearse, entre comillas, y Notre Dame es tradición y no debería de hacerse moderna porque de verdad le pertenece a las personas abocadas a la tradición europea. No exactamente, aquí hay una severa contradicción. Como detalla Eduardo Cepeda y otros escritores, la raíz del reggaetón, aunque puertorriqueña, es afroamericana, siendo lo latino un agregado posterior. Eso significa que los latinos se apropiaron culturalmente y están siendo hipócritas al rechazar que otras poblaciones escuchen y adapten el reggaetón. La respuesta es clara, sí, eso parecen indicar los hechos. Y también al final parece que todo esto se trata del rechazo a la hipocresía, del desprecio a que en un momento oír reggaetón te hacía ser objeto de insulto y menosprecio y que después ya los públicos mainstream digan que está bien oírlo y es diverso y 1000 etiquetas positivas tan pronto como se ha hecho popular. O en el caso de Notre Dame, lo que pesa, y recalco porque esto es el fondo de todo este problema, es que hay quien intenta adueñarse de la cultura y del arte para hacer absolutamente lo que quiera. Pero todo esto se desbarata, se destruye, se degrada, porque para que toda esta visión de la apropiación cultural funcione, la historia tiene que detenerse, el proceso histórico tiene que frenarse de golpe. Por ejemplo, ¿a partir de qué año existe el reggaetón real? Ese que ya no debe cambiar porque es el que de ahora en adelante será propiedad de una cultura, de una etnia, de un pueblo, de una nación. O por el otro lado, ¿en qué momento ya está la Notre Dame original? Considerando sus varios cambios a lo largo de la historia. O sea, ¿cuál es la Notre Dame que tenemos que reconstruir? ¿Cuál es el reggaetón que le pertenece a los latinos? ¿Cuál es? O sea que básicamente mañana ya se tienen que dejar de hacer discos o mañana cualquier edificio histórico tiene que dejar de ser remodelado para que pueda existir ese edificio real, original y 100% bueno y 100% auténtico que le pueda pertenecer a X o cual persona, pueblo, etnia, etc. Y es que esto trasciende a la izquierda y a la derecha, pues aunque estas dos peleas van de lo mismo, se encuadra a eso de luchar por la cultura latina o la afrodescendiente como de izquierda, y a eso de la preservación de Notre Dame fuera de todos los discursos modernos y posmodernos como una lucha de derecha, cuando ambas son esencialmente la resistencia a que estos sean alterados por gente a la que no se le considera legítima, gente a la que no se le considera dueña de esos espacios, de esos fenómenos, de esos productos, de esos discursos. Así que entonces, pues, ¿quién es el dueño de la cultura? En palabras del filósofo español Javier Gomá, la cultura y el arte le pertenecen a la posteridad, lo que persiste a los años y los cambios de pensamiento generacionales, y aquello que persiste es lo que resiste. Resistir implica que pueda reproducirse, regenerarse o ser extremadamente durable. Durable como la roca de las pirámides, regenerativo como los procesos de mantenimiento de los diferentes edificios, teniendo de ejemplo a Notre Dame.
o reproducible como la Biblia a través de los copistas y luego de la imprenta. Bien, en nuestra era impera lo último, la reproducción, y como la reproducción da espacio a la adaptación, bien, en nuestra era impera lo último, la reproducción, y como la reproducción da espacio a la adaptación, bien, en nuestra era impera lo último, la reproducción. Y como la reproducción da espacio a la adaptación, creo que se entiende el punto, ¿no? Tenemos muy claro y muy interiorizado a nivel cultural la idea de la adaptación y la reconstrucción de lo que nos gusta, de lo que queremos o de lo que buscamos preservar. Por desgracia, esto nos puede llevar a la fantasía de que si reasignamos, cambiamos o resignificamos la historia pasada, por consiguiente, cambiamos el presente y luego el futuro. O sea que lo mejor es cambiar la historia arbitrariamente acorde a nuestras creencias. Este es el memorial de Hiroshima por la explosión nuclear. Los japoneses pudieron haber erigido un monumento, pero no lo hicieron. Tenían ahí mismo la cicatriz o la evidencia del evento, un elemento que no es bonito ni agraciado. Pero ese era el asunto, no estaban buscando dejar registro de algo bello, sino de algo doloroso. Pero este caso en el que se tiene exactamente el original, no es el caso común. Mucho de lo que conocemos de todo el pasado son meras reproducciones o adaptaciones. Ahí está Tikal, que en palabras del historiador Alberto Garrín, está bien reconstruido, pero que alrededor está muy limpio, muy como campo de golf con pastizales impolutos. Decía Garrín también que tenemos que decidir sobre si el pasado va a estar ahí, para tenerlo de registro o para tenerlo de turismo. Claramente, Tikal está muy adaptada a nuestros gustos y nada a la realidad histórica. Y esta es la realidad de mucho de nuestra cultura, que es solo una adaptación, de una reproducción, de una adaptación, de una reproducción. Y a veces todo esto solo viene de una interpretación y no de la realidad. Así que por un lado, para que pudiera funcionar toda esta lógica de la apropiación cultural, la historia, el arte y la cultura no solo tendrían que ser como las pirámides, o sea, muy durables, de roca, algo que puedes tocar, algo que puedes ver y no se puede negar. Todo esto también tendría que tener un dueño o unos dueños muy claros, muy registrados. Dice un dicho, la historia la escribe el vencedor. No, la escribe quien sea, la registra quien puede. Toda la historia es muestra de ello, básicamente los registros que sobreviven. Todo lo que queda, eso es historia. El problema aquí está en que la historia, o sea, ese discurso oficial, va determinado por el poder. Y la historia no solo es el pasado, también es el presente. Esto de qué es historia y qué no es historia se va creando todos los días. Esto lo podemos ver con la cultura popular, en la que grandes películas, o a veces películas muy malas, empiezan a ser consideradas para pasar a la historia, aunque no necesariamente lo hacen. Simplemente tenemos esa filia por intentar decidir desde el presente qué es lo que perdurará hacia las eras. Ahí está el caso del compositor Dmitri Shostakovich, que por orden de Stalin primero fue humillado y luego acrecentado cuando así fue requerido por el régimen. Su arte pasó de ser culturalmente malo a ser culturalmente bueno, a ser buen arte. O el caso de que lentamente se ha ido creyendo más y más que los principales actores de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial fueron los estadounidenses y no los soviéticos. Y esto no es porque solo existe historia escrita donde los estadounidenses son los mayores y los mejores luchadores de la Segunda Guerra Mundial. No, sino porque las versiones más difundidas, más espectaculares, más producidas son estas últimas. El problema, al fondo del barril, es que todo lo dicho nos lleva a que la cultura le pertenece cada vez más y más a los poderes del soft power, o el poder blando, las industrias pop del entretenimiento que bien pueden tomar las guerras médicas, un mito religioso, una protesta, o lo que sea, y lo transforman en entretenimiento para el gran público. La historia la escribe quien sea, pero el pop y el entretenimiento lo globalizan, lo reproducen y lo adaptan. Así, miles que no conocían Notre Dame o no la recordaban,
súbitamente empiezan a llorarla porque ha aparecido en los medios de comunicación. Así miles que en el pasado pudieron despreciar y repudiar al reggaetón como a los que lo escuchaban, ahora lo bailan y lo defienden, tras ver a sus artistas y figuras pop favoritas bailándolo y cantándolo. Es poder y dinero al final. Si tienes poder, puedes decir qué arte es malo o bueno, si algo es arte o cultura buena o mala. Este tema ya lo traté y ya lo documenté en el video de Todo es Arte, el cual puedes encontrar en la descripción. Y todo lo anterior para ganar poder o dinero, ya sea para ti, para tu etnia, tu corriente político, tu país o tu empresa. Esa es la conclusión de todo esto. Hay una batalla por definir la cultura y el arte, y no se está ganando con argumentos, ni mucho menos con ética, sino con entretenimiento. Y bueno, a todo esto, ¿cuál es la solución? ¿Qué se puede hacer? Dudo que el proceso histórico en que las culturas y las artes influyen, o incluso a veces se dominan, se conquistan, o a veces simplemente se mezclan, se sincretizan, y a veces hasta desaparecen frente a otra, vaya a cambiar. O sea, esto es un proceso que está aquí, incluso antes que los romanos. Esto es algo que ya ocurría desde hace mucho antes. Obviamente todo cambia a través de los medios de difusión y reproducción, como de conservación de la llamada cultura. Obviamente la imprenta de Gutenberg, el internet, el telégrafo, todas esas cosas son hitos que cambian profundamente todo lo que tiene que ver con esto. Y obviamente otorga nuevas armas y nuevas posibilidades en todo este campo de batalla cultural. Que por cierto, este tema lo explico mucho mejor, sobre todo esto del soft power, en el video de la batalla cultural mundial. El link lo puedes encontrar aquí abajo, o quizás esté apareciendo en las tarjetitas. El otro punto sobre cómo todo este discurso televisivo de la imagen, de la cultura del espectáculo, va transformando todo en un chiste, lo explico en el documental Un Mundo Absurdo. También lo encontrarás aquí abajo y en las tarjetitas. Al final, cualquier reducto de cultura, para que pueda resistir los embates de la globalización, debe de hacer muy grandes esfuerzos por aislarse y excluirse del resto del mundo. El problema de todo esto viene cuando ya no hay distinción alguna entre lo que podríamos considerar como espectáculo, como industria, como producto y la cultura. O sea, tenemos a gente tratando de defender su cultura cuando en realidad son sus productos. Eso es el punto delicado de todo. Tenemos a muchísima gente tratando de defender sus películas, sus canciones, sus productos. Y obviamente los derechos de autor, y mucho menos el mercado, conocen de propiedad o de identidad cultural. Eso habría que tenerlo en mente antes de que una población, una etnia, una nación llegue a considerar algo como su cultura. Además, ya hablando al nivel del soft power, implica que es un combate de escala internacional, por lo que la lógica muestra que las jerarquías siguen presentes, y quien no posee recursos o poder no tiene mucho espacio de elección o de protección sobre su propia cultura. Me quedo con el punto de que la hipocresía y la ignorancia, o quizá el cinismo en estos temas, es la norma. ¿Por qué? Porque se fijan intereses, y con base a ello ya luego después se vienen fijando los buenos y los malos, según el medio de comunicación que estés leyendo. Así que, como primer paso a una posible solución, estaría la divulgación histórica. Sí, si la divulgación científica ha logrado ir degradando las visiones rígidas y reduccionistas de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, la divulgación histórica, y ya también en las ciencias de las humanidades, puede abrir paso a la degradación de toda esta enorme fantasía que llamamos presente. Bueno, eso ha sido todo por el momento. En mi opinión, el punto más doloroso y menos tocado o criticado de todo esto es cómo la cultura la vamos mercantilizando, la vamos volviendo un producto de masas y luego nos terminamos quejando de que a la cultura le pase lo mismo que a cualquier producto de masas. Ese es el punto que más ha llamado mi atención.
Sin más por el momento, si te ha gustado este video, compartirlo, puntuarlo y sobre todo recomendar mi trabajo sería de gran ayuda. Si tienes críticas, si tienes argumentos encontrados y todo eso, por favor déjalos en los comentarios. Estoy abierto a la posibilidad de que haya puntos de vista que no haya tomado en cuenta y me gustaría leerlos. Eso es todo, se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.